una y otra vez. La noticia, una de las tantas noticias del día, es que la CGT finalmente ayer eligió su nuevo triunvirato. Va a estar conducida por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo. Es la central obrera modelo actual hasta 2029, entiendo. Es una CGT que va a tener que dialogar con el gobierno, digo dialogar, tensionar también. Seguramente en algún momento haya algún punto de conflicto, en varios momentos seguramente, porque se vienen las reformas, sobre todo la reforma laboral. Y es una CGT que vino discutiendo en los días previos, haciendo el equilibrio para que no hubiera una ruptura ni una situación difícil de cara a todo lo que hay que discutir con el gobierno de Javier Milei. Está con nosotros Jorge Sola, que tiene la amabilidad de visitarnos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Bien, bien. Muchas gracias. Del sector de los seguros, siempre uno para no... Claro, de la actividad, sí, del gremio de seguros. Exacto, y durante mucho tiempo vocero de la anterior conducción, ¿no? Claro, secretario de prensa... Bueno, todavía soy secretario de prensa porque asumimos el 11 de noviembre, pero bueno, sí, ya con la posibilidad de ser uno de los secretarios generales electos y proclamados en el día de ayer. ¿Ya sabemos quién es el secretario de prensa? Horacio Arrezaigor, de Satside, de gremio de televisión. Hoy escuchaba, se está hablando mucho, por supuesto, son una de las noticias de la mañana, escuchaba que es una CGT un poco más, no dura, no confrontativa, de diálogo, por no decir débil, no quiero usar esa palabra, pero lo he escuchado también. ¿Qué sensación tienen? ¿Qué es este triunvirato nuevo? No creo que haya que tomar determinaciones y miradas de ese tipo, pero bueno, lo digo desde adentro y desde afuera puede verse otras cosas. Yo creo que hay que tener el justo medio sobre los lugares que tenemos que estar. Básicamente, nosotros vamos a defender todos y cada uno de los derechos en los lugares que tengamos que hacerlo, como lo hicimos hasta ahora. Lo hicimos en la calle, lo hicimos en la justicia y lo hicimos en el Parlamento. Y esto va a seguir, es la tónica que tiene la CGT, su génesis. Hace 95 años que nuestra confederación está armada como tal. Y vamos a seguir en ese sentido. También con espacios de diálogo. Creemos que esos espacios de diálogo, por supuesto, van a tener conflictos. La sociedad se alimenta de conflictos. No tenemos miedo en transitar esos conflictos. Esos conflictos van a tener tensiones, pero es la única manera de tratar de saldar las diferencias que tenemos con quienes oponen otro tipo de visiones. Pero me animo a decir que rechazo el enfrentamiento. Porque hay un sector de la política, no solamente de este gobierno, lo ha habido antes, en esto de la política binaria, del enfrentamiento, de tratar de que el otro no tiene la razón y por no tener la razón lo trato de destruir. La verdad, eso no significa la construcción de una sociedad. Y nosotros seguramente estaremos de acuerdo en algunas cosas y en muchas las vamos a rechazar, no por afinidades ideológicas, eso se resuelve cada 2 años, sino porque representamos los intereses de los trabajadores, los que están adentro de la formalidad, los que están afuera, los que son de la economía popular, los que son de plataforma. La reforma laboral, la reforma laboral es un debut con guardia alta. Con guardia muy alta, porque es una reforma que sí nos implica pensar. Todo lo que anda dando vuelta son trascendidos, no hay nada oficial todavía por parte están dejando, entiendo, filtrar algunas cosas, algunas tienen estado parlamentario, algunos proyectos. Por supuesto que rechazamos todo aquello que sea un símil del decreto 70/23. Eso, en algún punto, algún sector del gobierno quiere refritarlo y ponerlo como reforma. Eso va a tener nuestro rechazo, porque ya lo rechazamos en la calle y tuvimos el acompañamiento de la justicia que lo declaró inconstitucional, porque allí hay un ataque a los derechos de los trabajadores. Pero vos decís que ponés el foco en gobiernos, en y en otros momentos también, en los que no se discutía, sino que se demonizaba al otro. Sí. Desde el sindicalismo, ¿no pasa también un poco eso con los políticos que no piensan lo mismo que ustedes? No, de mi mirada no. Yo soy alguien que soy muy abierto y soy alguien que cree, digamos, y creo que los compañeros que están conmigo también, que la verdad que construimos entre todos es una verdad absolutamente relativa, y por lo tanto la mejor verdad que podemos hacerlo es con aquellos que nos ayudan a pensar, inclusive estando en contradicción. No demonizamos,
sí nos enfrentaremos con aquellos que creerán que nosotros somos adversarios políticos. Mira, recuerdo la primera vez que nos reunimos con Guillermo Franco, hoy ya no es más jefe de gabinete, en aquel momento era ministro de Interior, y lo que le dijimos es precisamente eso. Se equivocan en creer que somos adversarios políticos. Tenemos afinidades ideológicas diferentes, probablemente con este gobierno tengamos muchísimas diferencias, pero hay algo central. Los dos actores que siempre se mantienen, esté Javier Milei en la presidencia o esté Nicolás del Caño en la que viene, los dos actores más importantes para la Argentina es el capital y el trabajo. Son la producción, la inversión productiva, no tanto la financiera, pero sí la productiva, y la fuerza de trabajo que son los trabajadores. Hay 5 o 10 máximas que se tienen que mantener como políticas de Estado, sea quien sea. Tenemos que llegar a ese lugar. Con pelea, con lucha, por supuesto, pero también con transitar esos conflictos que tenemos por delante. Ayer, ¿por qué quedó afuera la UTA? Porque la CGT dijo, este es el triunvirato, en un momento Berroneo dijo, quiero que se vote a un unicato. Bueno, no, ganó el triunvirato, bien, votemos, tenemos triunvirato. Berroneo termina quedando adentro y a última instancia la UTA dice, Fernández, me voy. La UTA es colectivos, entonces uno piensa, bueno, medida gremial. Paro general, tenés una pata que no está. ¿Por qué se fue? Primero, digamos, los compañeros de la UTA no se fueron de la CGT. No están en la conducción. Son dos cosas diferentes. La CGT está conformada por alrededor de 280 gremios, de los cuales más o menos 50 son la conducción. O sea que hay otros 220 que no están. La UTA no está en la conducción, pero está dentro de la CGT. La posición que tenían era la de que se volviera al formato tradicional de un solo secretario general, cuestión que vamos a tener que recuperar. Pero te interrumpo, quiero entender algo. Están dentro de la CGT, bien. Mañana la CGT dice, la ley de Milei, el proyecto de Milei es el 70, es el decreto. Vamos al paro general. Si la CGT comunica eso, UTA ¿tiene que acatar que la CGT dijo vamos al paro general o lo tienen que hablar? El acatamiento de cada uno de los gremios es indistinto, estén o no estén adentro de la CGT. Digamos, cada gremio tiene por sí... Cuando la CGT llama a un paro, da el paraguas legal para que todo aquel trabajador que pertenezca a una actividad pueda parar. Entonces todos los gremios normalmente y políticamente se allanan a que sea eso. Pero eso es una lógica política que se lleva adelante y que cuando se determina una huelga o un paro, requiere del trabajo conjunto de ir para el mismo lado con todas las actividades. Por supuesto, con las que más fuerte y más impacto hacen, sin duda. Pero la UTA lo vas a tener que llamar en el momento por esta decisión que tomó. Tengo personalmente, y la gran cantidad de los que estamos adentro, tenemos una muy buena relación. Inclusive, ¿por qué no era tiempo para que hubiera unificar la conducción de la CGT? Porque es cierto que este formato del triunviro, que ya venía y demás, diluye un poco el poder de un referente fuerte, ¿no? Sí, fue muy importante el triunvirato porque hace 9 años que venimos sin divisiones. Recordemos que fueron tres vertientes. Divisiones y sin ofenderlo. No, no hay ofensa posible. Porque creo que está diluida la CGT y que eso se ve justamente en la conducción. Pues no lo quiero ofender porque acaba de asumir, esta mina viene, pero la verdad que cuando hay 3 es que no manda ninguno, y cuando esta cosa de 9 años que venimos funcionando así, y el poder de la CGT se percibe como cada vez más chiquitito. Bueno, pero eso no tiene que ver solamente con la conducción en todo caso, digamos. No, digo que la conducción es un reflejo de lo que está pasando realmente con la CGT, o con el mundo del trabajo, o como lo quiera poner. Yo creo que en realidad la CGT tiene una fortaleza inmensa, no solamente por sus raíces históricas, sino por lo que ha hecho en defensa de los derechos de los trabajadores en un gobierno que apenas vino, pretendió atacar derechos colectivos y derechos individuales. Y por lo tanto fue la CGT la que se paró y la que llevó adelante 3 medidas de fuerzas con paros, movilizaciones, acompañamiento a movilizaciones en eso. Y eso no tenía nada que ver con si eran 3 o eran 2 o hubo un recambio. Me parece que eso requiere de una mirada de búsqueda natural de volver al estatuto con un solo secretario general, y yo creo que eso va a suceder. Eso había un plan, con el gobierno de Alberto Fernández, que era que la pandemia frustró aquel encuentro de la CGT donde supuestamente el acuerdo era que fuera Héctor Daer el titular de la CGT. Y quedó frustrado.
Y después pasó el gobierno de Alberto Fernández. Sí. Pero no, a ver... Que es un gobierno que la CGT además apoyó mucho, sobre todo en la figura de Daer. ¿Eso siente que lo golpeó? Trabajamos mucho en la pandemia con ese... Por eso, hay cosas que pasaron, digamos, donde la CGT, las estructuras gremiales y sindicales, y sobre todo en la prestación de salud y en la contención, fue muy grande lo que se hizo en aquel momento. Estamos mirando con el espejo retrovisor. Sí, claro. Y una de las máximas que tenemos nosotros, que estamos asumiendo, por lo menos desde mi lado, es hay que mirar el futuro sin mirar tanto por el espejo retrovisor. Y nosotros tenemos que atender en el lugar en que estamos. Pero respondiendo a tu pregunta, la fortaleza no la da uno solo o tres. Los liderazgos no los define un conjunto de dirigentes. Los liderazgos los define la sociedad con la coyuntura y las circunstancias históricas que cada uno lo ponen. Voy para atrás. Ni Rucci ni Ubaldini fueron líderes porque los eligieron como tales. Fue el resto de la sociedad que los puso en ese lugar. Quizás... Sí, podríamos poner a Moyano también en ese... ¿no? Si querés, puse a dos que... Claro, por eso digo, para venir más un poquito más acá. Puse dos que están... Claro. Y en ese contexto, ¿no? Revisar históricamente. Claro, exactamente. Y en ese contexto, la demanda hoy de la sociedad, habiendo el gobierno siendo revalidado en las elecciones, ¿no es eso por la agenda del gobierno que está proponiendo una reforma laboral? Bueno, yo no creo que la gente haya votado una reforma laboral. Votó un gobierno por diferentes razones. Sí. Y ahí hay una demanda social que nosotros tenemos que mirar porque nos interpela también. Pero es cierto, Jorge, que hace 20 años o 15 años, para los políticos no se permitían decir reforma laboral, le buscaban nombres, daban vueltas. El gobierno de Macri es un ejemplo de ese proceso. El gobierno habla de actualización laboral ahora. Ahora Milei dice modernización. Milei empezó a decir modernización laboral, pero no es más una mala palabra en la agenda ni de los medios, ni de los diputados, ni de la propia... hay algo que cambió. Tiene una explicación. Ustedes ahora tienen la misma cantidad de trabajadores que hace 15 años y mucha parte de la gente se discute si no es por haberse resistido a esa reforma laboral. Explico un par de cosas. Sí. Lo primero, el concepto de reforma laboral estaba muy atado al concepto de reforma laboral de Macri. Y el concepto de reforma laboral de Macri implicaba pérdida de derechos. ¿Y Entonces, no? el concepto... ¿El que está proponiendo el gobierno ahora? Sí, claro que sí, pero te quiero decir por qué nos parece que es lo adecuado es el concepto de modernización u actualización laboral. Y vos decís, bueno, pero eso es nuevo, no es nuevo. Cada convenio colectivo, nosotros sostenemos que la actualización laboral se tiene que hacer en cada convenio colectivo. No es lo mismo una misma ley que atraviesa todas las actividades. Las de servicios, bancarios, seguros, no pueden estar atravesados por el mismo efecto de una ley que la de minería, la de petroleros. ¿Por qué? Porque efectivamente las actividades son diferentes. ¿Quiénes son los que mejor saben? Los empleadores y los trabajadores. ¿Dónde lo pueden realizar? En el convenio colectivo. ¿Y ustedes están de acuerdo con la idea de un convenio colectivo por sector o por empresa? No, el convenio colectivo por empresa no, por actividad. La actividad, efectivamente hay una búsqueda de atomizar el poder gremial. Sí. Pero digo, lo hago en pos de que si nos quieren poner como adversarios políticos nos van a encontrar. Si yo digo, ¿qué quieren? ¿Modernizar el mundo del trabajo? Pero sí estamos de acuerdo. De hecho, puedo dar muchísimos ejemplos de convenios colectivos que han sido modernizados y que no existían ya no el siglo pasado, a principios de este siglo. Por ejemplo, Jorge, si está desapareciendo el dinero físico, imaginemos que bancarios no puede aplicar el del siglo pasado, está aplicando un convenio nuevo. En el caso de los trabajadores, por ejemplo, de la calle, los repartidores y demás, había surgido una polémica hace un tiempo porque querían sindicalizarlos y ellos no querían. Claro. Pero bueno, digo, hay algo en la imagen hay un nuevo trabajador que que quizás no quiere ser sindicalizado. Por ahora. Porque yo lo que pienso es lo siguiente. Mira, el mundo del trabajo ha cambiado tal que los interlocutores han cambiado desde la revolución industrial hasta ahora. Cuando se inició la sindicalización, los sindicatos discutían con el dueño de la fábrica. Y ambos tenían que hablarle al trabajador. El dueño de la fábrica volvía a su fábrica y le decía, bueno, logré tal aumento de sueldo, y el sindicato que lo representaba también. Luego en los 90 apareció un nuevo actor, que son los CIO. Los CIO ya no hablan y no le importan tanto a los trabajadores, le importa la representación de sus accionistas. Entonces, vos sindicato discutías con el CIO representaba a los accionistas, nosotros hablábamos con el trabajador. Hoy aparece un tercero, que es más difícil todavía, el algoritmo. Si vos le preguntás a un trabajador de app
¿quién te da las condiciones de trabajo? ¿Quién te dice en qué lugar trabajás, cómo? Y vos le decís el teléfono, el algoritmo. Entonces, yo representante gremial, posible representante gremial, o el trabajador, ¿con quién discute? Con nadie. También te dice, me las creo yo las condiciones de trabajo. Claro, bueno, pero eso dura poco. Y me conviene. Pero es lo que te está diciendo que es ficticio, porque en realidad se lo cree el algoritmo. Claro, y es interesante. Pero la verdad que es interesante. Y no tenés con quién ir a discutir. No tenés con quién ir a discutir. Es interesante. Hay gente atrás, sí, pero sí, no obvio. está. Pero la génesis de la representación gremial empiezan con las necesidades. Sí. Y lo que ha empezado a aparecer es que esos trabajadores empiezan a tener necesidades simples, sencillas. Sí. Una trabajadora de app se embaraza y cuando quiere no tiene cobertura social. Claro. Se cae, no tiene cobertura de riesgo de trabajo. Se va a querer jubilar, no tiene aportes para eso. Entonces, efectivamente, eso va a decir, ¿y cómo hacemos para solucionar esto? Y tenemos que estar más juntos. Bueno, y esa es la génesis del gremio. Jorge, eso que vos marcás. ¿Se puede discutir eso con... Barrio Nuevo está hace 39 años, Amadeo Ollenta está hace 41, Rodolfo Gade está hace 39, Cavalieri está hace 38 años en su gremio, Hugo Moyano 37 años, Gerardo Martínez 34, Andrés Rodríguez 34, Julio Piumato 34, Maturano de la Fraternidad está hace 30, Schmid hace 31, Héctor Dade hace 23. ¿Cuándo renueva la CGT? Jorge Sola. ¿Cuánto? 3. 3 años. ¿3? Bien. No. Bienvenido. Secretario general, 3 años y... Hoy cumplo ahora mi primer mandato. ¿Y cuándo renuevan? Esto es renovar. Si yo te estoy hablando de una manera en la que vos estás entendiendo que estamos hablando... Uno de 16 pero eso es lo discursivo. La renovación de la CGT no necesariamente tiene que ver, sino cada uno de nosotros a medida que va envejeciendo va diciendo, bueno, no puede aportar más y no se renueva nunca más. Entiendo hacia dónde vas, Sí. pero efectivamente si hay algo que nos va a dar fortaleza es la sabiduría de saber de que tenemos que cambiar en un mundo en el que cambia, en el que la dinámica del cambio es permanente. Y si para nosotros que somos seres individuales nos cuesta el cambio, para las estructuras es todavía un poco más lento. Y esto que estamos hablando, donde estamos hablando de trabajadores de app, es precisamente hacia dónde van, por ejemplo, ¿no? Pero también es un cambio no solamente discursivo, sino actitudinal. La pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, la CGT no empieza a mirar para el futuro para adelante? Bueno, mira, nosotros la primera cosa que vamos a hacer es que nos estamos juntando a principios de diciembre para hacer la presentación sobre el trabajo sobre inteligencia artificial y vamos a hacer un congreso el año que viene. Mi gremio, el mío particular, para ser autorreferencial, tiene un departamento de inteligencia artificial en convenio con el laboratorio de la inteligencia artificial de la UBA para pensar qué nuevas capacidades y habilidades. Eso también representa a todos esos dirigentes. El sector del seguro de la inteligencia artificial ahora, le Jorge, puede pegar duro. Acá hay una terrible. Que... Somos 30.000 hace 10 años. Sí. No se ha modificado y ha crecido demográficamente. ¿Y qué creen que con la inteligencia artificial qué puede pasar con eso? Creemos que va a reemplazar muchas cualidades y habilidades que tiene. Tenemos que pensar, y eso lo hacemos también con los empresarios, que la inteligencia artificial no tiene que reemplazar todo. Imagínense ustedes periodistas ni hablar, ¿no? Sí. Pero digo, no tiene que reemplazar, sino que tiene que ser una herramienta para que vos tengas nuevas habilidades para usarlo. Pero es también una decisión social, porque, a diferencia de lo que cree el gobierno, yo no creo que la economía lo sea todo. Yo no creo que eso resuelva todo. Uno trabaja para alimentarse, tener su vestimenta y todo, pero también trabaja para tener la dignidad de ser parte de la sociedad, tener una realización social. Y eso también tiene que ser pensado, porque si medimos todo en términos económicos y estamos equivocados, no es si gano plata todo funciona bien. En una Argentina donde no todo el mundo trabaja de lo que quiere, sino de lo que puede. Le hago una un poquito más política sola. La CGT no se movilizó cuando fue la detención de Cristina Fernández de Kirchner, que hubo una gran movilización del peronismo. Se esperaba que la CGT movilizara, no lo hizo. Y después de las elecciones del domingo, Héctor Daer dijo que le había molestado, que le había ofendido el baile de Cristina Fernández en el balcón. ¿A usted también lo ofendió? ¿Por qué no participaron de la convocatoria en aquel momento cuando la detienen a la expresidenta? Nos mostramos preocupación e hicimos un comunicado en ese sentido. Entendemos que la preocupación por
por la situación política de un partido de la oposición tan importante para nosotros, que tenemos afinidades ideológicas, que es el peronismo, y que nos sentimos ahí trabajando, requiere, digamos, de una mirada mucho más profunda que la de cuestiones coyunturales. Tiene gusto a poco un comunicado el día de una detención cada cual de un dirigente político. Está bien, cada cual. Es eso lo que hicimos. Y muchos dirigentes fueron ahí y demás. Algunos se sintieron más cercanos. Eso no quiere decir la que se CGT hayan no movilizó. rechazado. O sea, una cosa concreta que la CGT no movilizó, no se vio en la calle, y eso es una decisión política. Por eso le preguntaba. Y lo segundo era el baile de Cristina en el balcón, si también lo había ofendido como actor de eso. No me ofenden las cosas, son decisiones que se toman y... Pero cuando la vio bailando en el balcón, ¿qué le pasó? No la vi. ¿Está enojado con Cristina? No, para nada. No. Creo que es una expresidenta que efectivamente es un gran cuadro, con una mucha... Creo que puede ayudar a renovar el peronismo. Eso le quería preguntar, si creía que era un obstáculo para la renovación. No, creo que puede ayudar. Todos los dirigentes que han ocupado esos espacios tienen que tener la capacidad de mirar el futuro y no por el espejo retrovisor. Sí. Tenemos que decirle a los pibes, a las pibas, a los jubilados, que hay un futuro cerca. Mira, si hay algo que me preocupa es la baja credibilidad que tiene la democracia en estos momentos. Poca gente está yendo a votar, poca gente cree que eso le va a modificar la vida y que efectivamente, digamos, la política tiene mucho para hacer. Lo que veo también es una comunidad de frustrados, de gente enojada, de gente que genera y que la política aprovecha sumando entre el odio y el algoritmo como para generar empatía. Eso me preocupa mucho. Yo lo que necesito es que la oposición a la que yo me siento partidario, que es el peronismo, quiero que mire para adelante, quiero que le diga un mensaje de futuro. ¿Lo ve a Kicillof ahí? Sí, claro, sí, está ahí en ese camino. Hoy para ustedes el referente, uno de los referentes, sí, creo que puede ser. Yo soy del interior y creo que del interior pueden haber algunos otros cuadros. ¿Alguno que se anime a...? Sí, y no solamente del peronismo, hay mucho que es filoperonista. Siempre se dice que el peronismo es un gran movimiento, y me parece que en ese sentido, en las elecciones del pasado 26 hubo lo de siempre, peronismo, antiperonismo, pero también en la anterior hubo una gran demostración de que el peronismo es muy pragmático. La gente votó la solución en el metro cuadrado. ¿Pero a quién está viendo? Claro, ¿a quién agrega ahí del interior a la lista en la que puso a Kicillof? No, me parece que hay gobernadores que pueden estar a la altura, el famoso peronismo cordobés, exgobernadores como Uñac que también pueden estar. Creo que ahí hay que sumar. Pero volvemos a lo que hablamos sobre los liderazgos. Nadie le da el liderazgo por sí solo. Se construye a través de las circunstancias y de las cuestiones que coyunturalmente te ponen en el momento exacto y en el lugar justo. Jorge, para eso alguien se tiene que preparar. Okay. Y cuando llegue ese momento, tiene que aparecer. Vos me decís, enamora a todo el mundo. La palabra no es volver a enamorar. La palabra es volver a emocionar. Porque hoy el voto es más emoción que razón. Jorge, quiero volver a la reforma laboral porque me parece que lo único que le interesa a la gente hoy es la reforma laboral. ¿Cómo no? Parece que no hay otro tema que sea transformador de nuestras vidas, que es lo que vaya a pasar y la discusión que se dé en el Congreso y con los gobernadores. De todo lo que ha ocurrido en estos días se desprende que en buena medida una estrategia de la CGT va a ser ir a hablar con los gobernadores para defender un poco los atributos sindicales históricos, para que no se les recorte poder sindical. Último párrafo de la nota de hoy de Ricardo Carpena en Infobae. Último párrafo, cita una declaración de Omar Maturano, líder de la Fraternidad. Yo te quiero preguntar si estás de acuerdo con esto. Dice Maturano, no podemos acompañar a ningún partido porque a nosotros no nos acompaña nadie. En la reforma laboral los gobernadores nos van a cagar como siempre, son peronistas y nos van a cagar, los diputados también nos van a cagar. ¿Estás de acuerdo con esto? No. Creo que la política, digamos, de hecho voy a referirme a cosas que hicimos con referentes de los sectores del peronismo. Algunos gobernadores no nos acompañaron, eso es cierto, digamos, ¿no? Pero no creo que toda la política nos vaya a fallar. Creo que hay un gran trabajo para hacer con los bloques de la oposición en la cuestión legislativa. Tenemos ahí una gran espada como es Sergio Palazzo,
junto con otros compañeros, Mario Manrique, Paco y otros más. Y efectivamente ahí hay un gran trabajo para hacer. Yo creo que ahí podemos tener muchísimas coincidencias. Muchísimas coincidencias, pero no solamente para cuidar el poder gremial, porque aquí se van a tocar derechos de los trabajadores individuales y colectivos. Y no tenemos que perder de vista lo que dijo uno de los ministros de mayor vehemencia del gabinete, que dijo que para poder debilitar los intereses de los trabajadores había que debilitar económicamente las representaciones gremiales de los intereses de los trabajadores. Esto significaba, saquemos del medio a los gremios, que entonces no queda nadie para llevar adelante la reforma. Es Sturzenegger. Entonces, lo que nosotros tenemos que sostener es un sindicalismo fuerte. En defensa propia de los sindicatos, claro que sí, que son los representantes de los laburantes. Vuelvo a insistir, a nosotros nos interesa que aquel que viene a invertir genere empleo genuino a largo plazo, formal, con mejores condiciones laborales, mejores condiciones salariales. Nosotros somos socios estratégicos en eso y le vamos a dar la posibilidad de generar esa asociación. Ahora, ¿se puede crecer con derechos? Claro que sí. Esta Argentina ha crecido con todos los derechos y el costo laboral no son los derechos de los trabajadores. Si quieren, miren el costo laboral de los impuestos provinciales, nacionales y municipales. Empiecen por ahí. Si no hay crecimiento, no hay posibilidad de que ninguna reforma laboral dé soluciones a ese crecimiento. Con esa frase de Sturzenegger, vos lo que estás diciendo es, ¿sabés que agarrémonos fuerte porque...? Es creer que somos adversarios políticos. Sturzenegger, los va por ahí. Sí, claro, hay un sector del gobierno que va por ahí y hay otro sector que quizás no es más entendible. ¿El de trabajo, Julio Cordero? No, tenemos una relación, no creo que vaya por ese lado, pero estamos hablando del secretario. Imaginemos que el Ministerio de Trabajo fue bajado de entidad a una secretaría, ¿no? Ahora, pienso para tratar de desarmar esa madeja y pensar como en lo que está en la mesa de discusión. ¿La CGT está dispuesta a discutir instrumentos nuevos? Banco de horas, convenios por región y demás, si se mantiene algunas reglas que conservan la representación nacional del sindicalismo. Ese es como el punto central estamos dispuestos a discutir lo que sea en beneficio de los trabajadores y que genere más trabajo, vamos a estar dispuestos. Ahora, si lo único que se trata es de bajar derechos de los trabajadores sin que haya nada a cambio, bueno, muchachos, no. Yo te voy a decir algo, mirá. Vuelvo a lo que dije. No podemos discutir lo mismo para todo el mundo. Mi actividad trabaja en 7 u 8 horas. Sí. Pero los mineros salen de la casa un lunes y vuelven un sábado, un domingo. Entonces, no podemos hablar de lo mismo sobre banco de horas, sobre... cada actividad tiene que decidir eso. Y esto a Julio Cordero se lo dije, a algunos candidatos también... No hay mejor modo que de resolver, es más largo, más trabajoso, pero no hay mejor modo de resolver la modernización laboral que no sea dentro de los convenios colectivos de trabajo. Es una herramienta fenomenal para eso. Hay una opción también que está manejando el gobierno, que es esto de la opción de descuelgue según región o necesidades, que pueda ser como un convenio adaptable, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Eso lo ven posible? Sí, pero eso es posible, pero en base a cada una de las actividades. Claro. Imagínate que imagínate que lo que tiene en la cabeza el poder político tiene un error. Creer que sabe de todo sobre todo y entonces legisla de todo sobre todo. Y la verdad que no, mirá, no es así. En realidad, vos, si cualquiera de nosotros llega a ser presidente de la nación o diputado, lo primero que tiene que hacer es darse vuelta y va a hacer un proyecto de ley, consultar a quienes a esa ley va a aplicar. Eso es lo que necesitamos, explicarle que hay algunas cosas que no se pueden realizar y hay algunas cosas que ya se están realizando. Porque muchas cosas se están haciendo con algunos prejuicios de que somos anquilosados en convenios colectivos que quedaron en el siglo pasado. Yo acabo de incorporar en mi convenio colectivo, hace 3 años, post pandemia, el trabajo a distancia, el teletrabajo. Y vos decís, ¿era una necesidad de los empleadores? Sí, imagínate que hay muchos que dejaron de alquilar pisos completos de oficina porque se trabaja 3 días a distancia. ¿Era una necesidad de los trabajadores? También, porque podían, y sobre todo en capital, ahorrar en transporte, en comida y trabajar desde la casa. ¿Perdimos derecho? No. Ganamos derecho económico y agregamos algo muy importante para las mujeres, sobre todo, y para los varones, que es la posibilidad de tareas de cuidado. Antes no existía la posibilidad de parar
1 hora o 2 horas para que vos puedas cuidar los pibes, el papá, la mamá, en muchos hogares monomarentales y monoparentales. Claro. Y lo hicimos en acuerdo con el... Sí. Entonces digo, eso es un ejemplo concreto. ¿Tarda más tiempo? Sí. El aporte, perdón, es mucho más efectivo. Muy cortito digo, pero el aporte solidario va a estar en la mesa de la discusión también, porque eso... El aporte solidario, vos estás en el sindicato, se te descuenta automáticamente un porcentaje que es para los beneficios que supuestamente después vos usufructuás del sindicato, que no necesariamente... ¿Afiliado o no? Claro, o que no necesariamente, y que no es opcional. Te viene de una el descuento. Una de las cosas que marcaba la parte de la reforma laboral en el decreto tenía que ver con que eso ya no fuera automático. Entonces yo, trabajador, decía, sí, dale, quiero que me hagan el descuento, no que me lo hicieran automáticamente. Digo, cambiarlo, que la verdad que para el trabajador es interesante. Sí, y no tengo duda de que el trabajador decide que sí, porque es una contraprestación. Está bien, y si el trabajador decide que sí, ¿por qué no entonces permitirlo? Sí, no, o ponerle un tope. Nadie le dice, no sé cuánto es en el gremio del seguro. No, nosotros no tenemos aporte solidario. No lo tienen. Primero, por eso, no todos los gremios. A veces, no sabía, por eso a veces se generaliza de que eso lo tienen todos los gremios. Claro. Bueno, pero usted. Entendamos. No seamos ingenuos, usted sabe que. Muy pocos gremios tienen aporte. Los pocos que lo tienen han dado una batalla fuerte. Camionero me dijo que tiene el 8%. No lo sé. No lo sé. Porque hay una versión también de ponerle un tope del 1,8 o el 2. La afiliación del trabajador de seguro es el 1%. Claro. Y es una afiliación que, como lo dice la Constitución, te podés afiliar o no te podés afiliar. Claro, pero el descuento es que estés afiliado o no. Y discutimos las paritarias de los que están afiliados y los que no están afiliados. Por supuesto. ¿Y el que no está afiliado aporta el 1%? Claro. No aporta. Pero es según cada sindicato. Hay otros sindicatos que sí. Gracias, Jorge. Muy, muy interesante. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Vamos para... ¿Ya ¿es automático esto o asumen? ¿Cuándo asumen? ¿Cómo? No, ya nos dimos por proclamado y ya está, sí. Y ahora tenemos que asumir, entiendo que en la primera reunión de consejo directivo, que será en los próximos días. Hay que calmar a Barrio Nuevo. No, Luis está calmo. ¿Está calmo? Sí. Y a Roberto Fernández. Y Roberto también es un... Bueno, tengo capacidad de diálogo, así que van a estar en el cobijo de la CGT sin duda. Gracias. Jorge Sola, co-titular de la CGT, integrante de la nueva cúpula de la Confederación de los Trabajadores, en un contexto de coyuntura sumamente interesante, porque se viene la discusión de, ya saben, la reforma laboral. Qué paciencia que tiene, ¿no? A mí me encanta como... no se enoja. Sí, pero cuando recién me escribe alguien del gobierno. Me escribe alguien del gobierno que va a tener que negociar con ellos y me dice, me parece que la CGT encontró el vocero para la negociación. Están contentos en el gobierno. No, porque ven una CGT por ahí. Él no me lo decía. Esta persona me lo decía en el sentido de encontraron uno que claramente van a usar de vocero porque tiene unas formas y unos modos de hablar que no es Pablo Moyano. No, bueno, eso que te pasa, lo que decís, como decís, no, es verdad, en términos políticos, el gobierno no le puede decir hace 40 años que estás en el gremio. 3 años tiró. Ahí está. Pero además la forma, escucha, que habla y tiene sus argumentos. Porque corre maratones. Claro, bueno, en fin. Descarga por ahí. Le dijimos a Dalpo... Le dijimos que era más